Can Yaman ha explotado de mala leche al cruzarse con su amigo de la infancia. Y no es por lo que estáis pensando. ¿Os acordáis de Can Yaman? El bombón turco que nos derrite a todos con cada aparición. Pues resulta que el otro día, en plena Estambul, se encontró con alguien que le hizo perder los papeles. Y no era una fan loca ni un paparazzi acosador. Era, ojo al dato, su amigo de la infancia. Sí, como lo oís. Un amigo de toda la vida. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Porque vamos a ser honestos, Can no es de los que se enfadan así por nada. Se le ve un tío bastante tranquilo, sonriente, a no ser que se toque una fibra sensible, claro. Y parece que este amigo ha tocado una muy sensible. Muchos ya están soltando los típicos comentarios, seguro que le ha recordado viejos tiempos, quizás le ha dicho algo que no le ha gustado de su vida actual. Sí, todo eso puede ser, pero yo sospecho algo más. Algo que tiene miga y que va un poco más allá. Para ser honestos, la relación entre Can y sus amigos de la infancia siempre ha sido un misterio. Él habla poco de su pasado, de su vida antes de ser famoso. Y es normal, cada uno tiene derecho a su privacidad. Pero ¿qué puede hacer que un amigo de repente saque lo peor de ti, incluso cuando eres una superestrella mundial? Lo que yo creo que está pasando es que este amigo, quizás por envidia, quizás por resentimiento, le ha soltado algo que ha tocado la fibra de su éxito. A lo mejor le ha recordado que antes de ser Can Yaman el fenómeno, era solo Can, el chaval que jugaba en la calle. Y eso para alguien que ha trabajado tan duro para llegar donde está, puede ser un ataque directo a su ego, a su esfuerzo. Imaginaros la escena, Can, rodeado de fans, flashes, cámaras, viviendo su momento de gloria. De repente se cruza con alguien que lo vio cuando no era nada de esto. Y en lugar de felicitarle, de compartir su alegría, le suelta algo que le recuerda sus orígenes de una forma hiriente. Uf. Eso tiene que doler. Podría ser que el amigo le haya dicho algo así como, ¿te acuerdas cuando mendigábamos para comprarnos un helado? Mira ahora, te has olvidado de quién eras. O peor, quizás le ha reprochado algo sobre su fama, sobre su vida de lujo, como si no se lo mereciera. Eso sí que es tirar por tierra todo un camino recorrido. Porque, seamos sinceros, la fama lo cambia todo. Y no siempre para bien. Es fácil que algunas personas se queden ancladas en el pasado, y cuando ven a alguien triunfar, en lugar de alegrarse, les da rabia. Les recuerda lo que ellos no consiguieron. Y eso puede generar una envidia horrible. Yo creo que el amigo sin querer, le ha sacado a Can el tema de la autenticidad. Le ha hecho dudar, le ha hecho sentir que quizás ha perdido su esencia. Y eso para un artista, para una figura pública, es algo muy delicado. Es como si le hubiera dicho, oye, que yo te conozco desde antes de que te pusieras todas estas máscaras. Y eso para Can, que seguramente valora mucho su gente de antes, debe ser un palo. Ahora, la gran pregunta es, ¿este incidente va a significar el fin de su amistad? ¿Va a ser un antes y un después? ¿O simplemente fue un arrebato de rabia momentáneo que se olvidará con el tiempo? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Can se enfadó porque el amigo le echó en cara su éxito, o fue por otra cosa más personal?